Bueno, la palabra de esta mañana empieza con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus pilares? ¿Cuáles son tus pilares? Las columnas que sostienen tu vida. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales estás edificando tu fe, tu vida cristiana? Porque los pilares no son simplemente normas, sino que son principios. Son enseñanzas que se convierten en principios, en convicciones, que determinan todas tus decisiones a lo largo de la vida, todas tus decisiones diarias y en cuanto a la forma de vida que tú quieres abrazar. Para ello vamos a leer unas palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, la parábola de los dos cimientos. Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a buscarlo si tenemos la Biblia o si la tiene en el móvil, y la vamos a leer todo junto, muy cortita, muy familiar, muy sencilla, pero es una ilustración que nos puede hablar y nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lucas capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta aquí la lectura. La parábola de los dos cimientos, como hemos leído, usa la simbología de la casa. Una casa fundada sobre la roca y otra casa fundada sobre la arena. ¿Cuál fue la casa que no cayó? La casa fundada sobre la roca. Fue la que no cayó ante adversidades. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó? Porque tenía buenos cimientos, porque tenía un fundamento seguro, la roca. Y esto representa, dijo Jesús, un hombre prudente, sabio, que no solo escuchó, que fue un buen oidor porque supo escuchar, porque prestó su oído a escuchar lo que le edificaba, pero luego hizo que las palabras de Jesús echaran raíces en su vida y se convirtieron en sus propios principios de vida. Los aplicó. Vivió lo que escuchó. Esto muestra que el hombre y la mujer que ponen como pilares en sus vidas los principios del reino de Dios, será un hombre y una mujer que permanecerá estable y permanecerá de pie ante cualquier circunstancias que se le presente en la vida. ¿Cuántos lo creen? Así que de esta historia vamos a sacar 3 principios. Principios que el deseo es que los apliquemos a nuestra vida, se conviertan en nuestros principios si todavía no lo son. El primer principio sobre el cual fundar nuestra vida, que se convierte en un pilar para que nuestra casa no caiga, es tener una íntima relación con el Señor. Amén. Porque una relación con el Padre hace firmes tus pies. Las enseñanzas de Jesús en los evangelios incluyen la oración. Pero no solo como una práctica religiosa, como una costumbre, como algo cultural, sino como un principio que sostiene todo lo demás.
La oración es un principio que sostiene las decisiones que tomamos cada día, qué mentalidad vamos a tener en nuestra vida, cómo gestionamos nuestras relaciones y cómo vamos a edificar, a servir a Dios y el ministerio. El ejemplo de Jesús reafirma la importancia de la oración. Y como una relación continua e íntima con el Padre les permitió a Jesús llevar a cabo su misión en la tierra en todo tipo de circunstancia. Esa relación que Jesús tenía con el Padre incluía tiempo de estar a solas con el Padre, hablando con Él. Pero también era una comunión entre los dos. Entonces incluye tiempos en los cuales es el Padre el que habla, lo mismo que contigo y conmigo. Y para eso es necesario conocer las Escrituras. Es necesario profundizar en la palabra. Es necesario leer, escuchar, meditar la palabra de Dios, porque el Señor nos habla a través de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y conocemos a través de la palabra cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque la Biblia es el corazón de Dios abierto a la humanidad. Las Escrituras nos hablan, en ella encontramos los profundos pensamientos del Señor que son mucho más altos que los nuestros. Encontramos sus deseos, los deseos que nacen en el corazón del Padre para su pueblo, un corazón puro, un corazón santo, así que son buenos deseos. Y conocemos y encontramos los que para el Señor son principios de vida. Jesús oraba cada día. Jesús oraba continuamente porque en la oración recibía fuerza de lo alto. Y en ese diálogo con el Padre también recibía dirección antes de tomar cualquier decisión. Porque entendemos, como hemos leído, que conocía la palabra y la transmitía con autoridad. Una autoridad que venía del cielo y respaldada por su vida. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Así que Jesús oraba continuamente con el Padre y también era un gran conocedor de la palabra de Dios. Jesús oró cuando se bautizó, oraba por las mañanas y oraba por las noches. Oraba solo y en compañía. Oraba a solas con el Padre y oraba en público. Oraba antes de tomar decisiones importantes, como la noche antes de escoger a los discípulos que iban a estar con él. Oraba antes de curar a las personas, pero también oraba después de que fueran sanadas para darle gracias al Señor. Oraba antes de hacer milagros y después de haberlo hecho, dando gracias al Padre. Oraba antes de enfrentar situaciones de tensión, de tentación, de peligro, como en el Getsemaní, antes de ser arrestado o antes de ser traicionado. Oró por los discípulos, oró por los niños, oró por las mujeres, oró por los pobres, oró por los enfermos, oró por los obreros, oró por la humanidad y por aquellos que le estaban clamando en una cruz. Oró por él una vez crucificado. Oró en su último aliento antes de encomendar su espíritu al Padre. Y oró después de haber resucitado, bendiciendo el pan antes de comer con sus discípulos. Y oró bendiciéndoles antes de ascender al cielo. Y aún en el día de hoy Jesús sigue orando y sigue intercediendo por nosotros. Como dice Romanos 8:34, Hebreos 8:25, viviendo siempre para interceder por nosotros. Así que Jesús ha dejado una enseñanza y un ejemplo acerca de una vida de oración, basada en una íntima comunión con el Padre. De que debemos y necesitamos orar, cuándo debemos orar, por qué debemos tener esa comunión constante con el Padre, como luego también reafirmó el apóstol Pablo, ¿verdad?
en Primera de Tesalonicenses 5:17, donde pone orad sin cesar. Y si para Cristo la comunión con el Padre fue un pilar, fue ese pilar que le permitió que su vida no se derrumbara ante tantas situaciones que vivió como hombre, ¿por qué tú y yo nos empeñamos en vivir una vida de oración superficial, inconstante, fluctuante, cambiante? ¿Y por qué vemos el estudio de la palabra como algo no tan relevante, no tan necesario como para ser hecho a diario? Quizás porque los vemos como cosas que debemos de cumplir, debemos de hacer para agradar a Dios y no como principios que yo necesito en mi vida cristiana para poder edificar todo lo demás. Puedo levantarme por la mañana, ir a trabajar, ir al instituto, salir o hacer cosas en la iglesia o fuera de la iglesia, decidir entrar, salir, hacer, no hacer, empezar o terminar cosas, relaciones, ministerios, servicios, sin haber consultado a Dios, sin haber estado en su presencia para saber cuál era su voluntad al respecto. ¿Cómo puedo esperarme tener paz, caminar confiado y tener seguridad para mi futuro si no he buscado a Dios? Imposible quitarme la culpa, el pecado, la ansiedad, si no acudo a aquel que puede darme paz y descanso. Es impensable tener el respaldo de Dios en algo que emprendo o actuar en el poder de Dios cuando le sirvo si no paso tiempo en su presencia. ¿Y cómo podemos tener sabiduría y discernimiento para saber cuál es la voluntad de Dios si no profundizamos en la oración y en el estudio de la palabra para descubrir cuáles son sus pensamientos? Y no solo leer, la palabra dice de meditar. Meditar. Y eso no es hacer el yoga. Meditar es pararse a pensar en lo que quiere decirme, qué significa, cuál es el contexto, estudiar, profundizar y dejar que el Espíritu Santo también me alumbre. Porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que comprendamos. Y aunque entendemos que lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola, quizás en la práctica estamos edificando nuestra vida en este aspecto sobre la arena, sobre lo fácil, sobre lo superficial, sobre lo rápido, porque es más fácil pedirle a alguien que ore por ti, por tu situación, que perseverar tú en oración hasta recibir la respuesta, hasta que Dios no te hable, hasta recibir la palabra de Dios para tu vida, hasta recibir el milagro que tú le estás pidiendo, hasta recibir esa dirección clara. Es más fácil poner una predicación en YouTube y escuchar lo que otros han reflexionado, orando y meditando acerca de un pasaje leído, y no que tú o yo nos paremos a orar, a meditar y a dejarle tiempo al Señor para que nos hable. Es más fácil los domingos por la mañana, los miércoles por la noche con el frío que empieza a llegar, la lluvia. Es más fácil quedarnos en casa y ver la grabación de la predicación y orar sola que salir de mi casa, abrigarme, quitarme de la pereza de mi sofaíto que tenía ya la forma de mi traserito y congregarme y tener vida de iglesia y orar con mis hermanos y comprometerme con la iglesia del Señor. Es más fácil edificar sobre la arena en la toma de decisiones, sobre lo que aparentemente luce, promete, gusta, algo humanamente llamativo que sabemos que nos va a dar una respuesta rápida que satisface nuestros placeres, nuestros deseos y las ansiedades. Ese amigo que lo voy a buscar, antes de orar a Dios busco al amigo.
O ese novio, esa novia, la desesperación, como vaya, que Dios me bendiga. El trabajo, el primer trabajo, bueno, no puedo ir a la iglesia, pero no pasa nada, solo es un año. Un año. Y no pensamos en las consecuencias y no consultamos a Dios antes de la toma de decisiones. Sin embargo, los resultados, las consecuencias de la vida de un hombre, de una mujer que viven en comunión constante con Dios será que a pesar de las lluvias, a pesar de los vientos, a pesar del río que golpeará la casa, porque en ambas situaciones, en ambas vidas pasan estas cosas, pero aquellos que tienen los principios sólidos y como pilar una íntima comunión con el Padre, permanecerá firme, permanecerá de pie, agarrado a Dios y nada le podrá hacer caer. ¿Cuántos dicen amén? Así que la pregunta que nos hacemos es esta: ¿la comunión con Dios para ti, para mí, es algo opcional o es un principio inamovible que dirige todas las áreas de tu vida? El segundo principio que sacaríamos, aunque ya esto es para tragarlo bien, pero el segundo principio que yo destacaría en esta historia es acerca de la familia. La familia es un pilar y una familia en Dios es una base sana. Una familia en Dios es un pilar que sostiene tu vida y tu hogar. Hemos sido creados para vivir en familia, no para vivir solos. Y hemos sido creados para vivir en comunidad. La base de la sociedad, eso se estudia en la sociología, está compuesta por familias. Pero la iglesia igual. La iglesia está compuesta por familias. Y me llama la atención parte de un discurso que hizo Josué. Lo leemos en Josué 24, 14 y 5, que dijo: ahora pues, escuchadme, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y sigue diciendo: y si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quien queréis servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Uno de los objetivos y uno de los pilares de un cristiano y un principio debe de ser un principio que él y su casa y su familia sirvan al Señor. Y si nos lo proponemos como un objetivo y ese objetivo se convierte en un principio, en un pilar, todas nuestras decisiones, nuestra vida como familia será condicionada por ese principio. Y ya el servir a Dios no se limitará en un evento, en un encuentro, en un culto de la semana, en un retiro, sino en la base de nuestra vida. Todo lo que somos, el ADN de esa familia se basa sobre que yo y mi casa queremos servir al Señor. Amén. Porque hay bendición en hacer la voluntad de Dios. También hay bendición en una familia que quiere hacer la voluntad de Dios. Una familia que ama a Dios y quiere servir al Señor es una familia bendecida. Y es que resulta que el objetivo del Señor es bendecir a las familias. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo leemos en Génesis 12:3. Y la manera para vivir en esa bendición se encuentra en amar a Dios con todo nuestro corazón, en servirle, en obedecerle. ¿Es este tu objetivo también? ¿Es un pilar dentro de tu casa? ¿Todas las decisiones dentro de tu familia giran alrededor de que tú y tu casa queréis servir al Señor? ¿O te encuentras cuidando de tus hijos, intentando ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo? Pero no tienes como objetivo que tú y tu familia améis y sirváis a Dios. Quizá como padre o como madre, ¿oras por tus hijos?
cuando están en problemas, cuando están en tentaciones, cuando tienen dificultades físicas o necesidades emocionales, ¿buscamos la salida rápida o nos profundizamos en la cruz de Cristo para que tengan un encuentro con el Señor? Para que tengamos la sabiduría de discernir por qué el Señor está permitiendo esto con mi hijo y no lo encierro en una burbuja de cristal, sino que entiendo que eso también él lo necesita para crecer y agarrarse a Dios. Por eso tenemos una generación infantilizada de cristal que se le come el mundo, porque no le permitimos tener experiencias también en las cuales tienen que ser confrontados con Dios y decidir a quién quieren servir. Orar por ellos para que tomen las decisiones correctas. Orar por tus hijos, por sus estudios, con qué amistades, si son amistades que le acercan al Señor o solo le dan ese momento que ellos quieren. Oras por ellos, si tienen ya una edad un poquito más adulta, para que escojan bien la pareja con la que se van a casar. Que le impulsen a servir a Dios. Es una prioridad para ti, para mí como madre, que nuestros hijos, una prioridad que compartir la fe de Jesús a todos los miembros de nuestra familia y llevar a nuestros hijos a la iglesia, que se congreguen, que hagan vida de iglesia, que se aburran en la iglesia y no en la calle. ¿Me escucháis? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque todos hemos pasado por ello, los que hemos nacido en una familia cristiana, por una etapa en la que nos aburríamos y nos molestábamos entre nosotros, pero estábamos en la casa y ya has abrazado esa vida de comunidad. Por eso viven tan desconectados con sus amigos y con la iglesia. ¿Por qué no hacen vida de iglesia? Van al culto el domingo. Es una prioridad que tus hijos descubran el llamado de Dios para su vida. ¿Y tú qué estás haciendo por ello? ¿Estás potenciando esos dones que tus hijos tienen? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso el enemigo está atacando tanto a la niñez, a la infancia y a la adolescencia, con abusos sexuales, familias desestructuradas, pérdidas de roles, de figuras dentro de la casa, pérdidas de valores, falsas ideologías que crean confusión, que roban la identidad personal y de familia. Ahora, ¿cuánto tipo de familia hay? Vamos. Y como hijos, porque también hay hijos más jóvenes y menos jóvenes, ¿oráis por vuestros padres? ¿Estáis poniendo de vuestra parte para que vuestros padres no caigan, no desmayen, estén firmes, puedan servir a Dios, puedan amar a Dios? ¿Estáis siendo una ayuda para ellos en la casa? ¿O si están enfermos? Como maridos, ¿estáis permitiendo que vuestras mujeres sean santificadas en su crecimiento hacia Dios? Y como esposas, ¿estáis siendo de apoyo y de ayuda para tu marido, para que pueda desarrollar su servicio, encontrar su lugar dentro del hogar y dentro de la casa del Señor y descubrir sus planes y servirle como hombre y sacerdote de la casa? Porque cada uno tiene su rol dentro de la familia, ¿sí o no? Pero el principio que nos mueve es el mismo, que yo en mi casa serviremos al Señor. Y tenemos como principio muy claro que el primer ministerio es la familia. Nuestro servicio a Dios empieza en la casa. Primera de Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee primero para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestra primera misión es en nuestra casa, alcanzar nuestra casa con el Evangelio y hacer de nuestra parte para que los miembros de nuestra familia amen a Dios y le sirvan. Y para servir a Dios a nivel familiar hay que edificar la familia sobre fundamentos sólidos. Y esos fundamentos son los principios del reino de los cielos. Hay que recuperar el altar familiar. Y con eso voy a explicar, porque el altar familiar no es una oración que hacemos al día. Es como si yo basara mi vida sobre el momento del altar y del llamado. Y durante la semana no oro, no busco. Recuperar el altar familiar significa algo más.
significa tener claro el principio de que yo tengo que transmitir mi fe a través de mi ejemplo en mi casa cada día. Tener principios claros sobre los cuales edificar tu familia. Y si tú amas y cuidas de los tuyos, ellos te amarán y te cuidarán a ti y también verán a Dios a través de tu amor. Quiero contar un ejemplo muy sencillo, que no lo iba a contar, pero ahora se me ha ocurrido. No es que quiero poner a mi marido de ejemplo perfecto, pero pues yo que he vivido en una familia desestructurada, no he tenido un ejemplo perfecto de padre, de hombre, pues fijaos, el viernes fuimos a Puerto Real porque había una reunión de mujeres de Navidad y me invitaron a compartir. Habían invitado a otras mujeres. Resulta que por el camino, que ahora estamos pensando que fue un ataque, pues no me entraban las marchas, y la tercera no me entraba, y la cuarta tenía que darle súper duro, y estaba un poco asustada porque a la vuelta iba a ser de noche. Y en un momento, claro, yo esto se lo conté a un par de mujeres, lo digo ahora. Resulta que cuando yo me saqué el carné, hace 25 años, el coche de mi padre era muy viejo, un 127. Y, ¿se dice así aquí también? Pues la primera vez que yo lo cogí, porque había aprendido con otro coche, se rompió el cambio. Y mi hermano, tú eres tonta, es que tú no sabes conducir, es que lo has roto tú. Pero mamá, ve, ¿cómo lo he roto yo si es la primera vez que lo cojo? Entonces yo de repente me veo en esa carretera. Tú eres tonta, tú has roto el coche tú, ahora el cambio lo has roto tú, y ahora ¿cómo se lo vas a decir a tu marido? Te va a decir que eres tonta. O sea, yo me monté una película que cuando llegué ahí tenía que predicar y digo, Señor, es que no tengo la cabeza. ¿Qué va a costar ahora el cambio, ahora este gasto? Y mil historias. Y en un momento, 2 minutos antes de yo subir a predicar, de empezar el culto, me llama mi marido y me dice, Loida, ¿hay un sitio en tu coche? Digo, sí, justo uno porque Maki no viene. Y dice, ha venido Maika y le voy a pedir que me acerque. Así conduzco yo a la vuelta y si pasa algo estoy yo con vosotras. Hermanos, me entró un descanso en mi alma. Pero he visto el cuidado del hombre, un hombre que ama a Dios y que me quiere amar a mí. Y ha dejado a los hombres con la reunión de hombres para ir a coger a su esposa. Y eso a mí no me puede hacer otra cosa que decir, ama a Dios, que es tu esposo, que es tu amigo, que es tu padre, que te ha dado un hombre que te ama y a través de las personas que pone en nuestra vida también sana nuestras heridas del pasado. Pero es importante que pongamos al Señor en el primer lugar en nuestra vida y que empecemos por nuestra familia. Y para ello es importante discernir qué es necesario hacer como familia. Porque hacemos muchas cosas a nivel familiar, pero quizás no todas son necesarias. Y a veces no hacemos las que son primarias. Porque nuestros hijos no necesitan solo el último móvil, la última Play, los mejores vestidos, las vacaciones más chulas, hacer deporte, estudiar, sacar buenas notas, aprender un instrumento. Necesitan conocer a Dios. Necesitan vivir en un hogar donde se respira el temor de Dios. Necesita haber padres que se aman y que buscan al Señor en medio de una dificultad. Necesitan vivir sobre los principios del reino de Dios, un hogar que tiene como prioridad amar y servir a Dios. Eso es lo primero que necesitan nuestros hijos. Todo lo demás va a llegar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Tu esposa no necesita la mejor ropa, aunque nos encanta comprarnos ropa. Necesita un hombre que le ame, que le cuide, como Cristo amó a su iglesia y que la santifica. Tu marido no busca una mujer perfecta, busca una mujer virtuosa, una mujer que teme a Dios y que le respete. ¿Cuáles son las prioridades en tu casa? Tener un buen trabajo, una estabilidad económica, terminar de pagar la letra del coche o la casa, tener buenos estudios, todo esto es bueno. Y debemos de esforzarnos y hacerlo con excelencia.
pero no es lo principal. Lo necesario y prioritario es que tú y tu familia améis a Dios y le sirváis. Amén. Familias que aman a Dios serán familias sanas. Por eso el enemigo está intentando destruir los pilares de la familia, los principios básicos de la familia, porque su objetivo final es destruir y hacer desaparecer la iglesia del Señor, compuesta por familias. Y cuando hay desorden en las familias, también habrá desorden en la casa de Dios. Porque si vivo desorden en mi casa y no sé qué rol le corresponde a cada uno, también traigo esa confusión mental en la casa, y en la iglesia se viven situaciones que no son sanas porque no estamos sanos nosotros. Pero una iglesia que se edifica sobre los principios de la palabra, una familia que se edifica sobre los principios de la palabra, así como una iglesia que se construye sobre esos principios, no caerá ante las lluvias, ante los vientos, los ríos que golpearán contra ella para destruirla y dividirla. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿y tenemos todavía estómago para el tercer principio? Qué bueno. El tercer principio también nos toca a todos y debe de ser un pilar. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Más fuerte. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo es el pilar del mensaje del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de que Jesús vino a este mundo para salvar a una humanidad pecadora, que es lo que le separa del Padre, el pecado. Y en estas fechas tan señaladas que recordamos que hay regalos debajo del árbol, ¿no? ¿Lo habéis hecho ya? Hay que recordar la cena, con quién comemos, qué vamos a comer. Eso es que indispensable. En estas fechas tan señaladas debemos de recordar el nacimiento de Jesús, el Salvador. Aunque disfrazamos esta fecha con fiestas, con regalos, con cenas, con reuniones familiares, no olvidemos el verdadero mensaje de la Navidad. ¿Por qué recordamos que Jesús ha nacido? ¿Por qué vino a este mundo? Y si tienes oportunidad de estar con familiares creyentes, en lugar de tomarte 3 copitas con ellos, tómate una y háblale del Señor. Disfrazamos estas fechas, el mundo la disfraza, lo tapa, no recuerda, no sabe. Pero eso no ha de sorprendernos porque ha sido así desde el principio. Nos dice Lucas en el capítulo 2, versículo 7, cuando habla del nacimiento de Jesús, que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pero no había lugar para ellos en el mesón. Jesús vino al mundo para salvarnos y perdonarnos, y no había lugar en el mundo para Jesús. No había apertura hacia su persona y hacia el mensaje que este Jesús iba a traer. Y hoy sigue siendo lo mismo. No hay lugar en el mundo para el Salvador, porque para el mundo la sabiduría de Dios, sus pensamientos, su manera de ver la vida, sus principios son despreciados, son vistos de poco valor, como algo débil hasta locura de predicación. ¿Dónde va creyendo en Dios? ¿Dónde va con Jesús? Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27, 28? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se alabe a sí mismo en su presencia. Y lo que el apóstol Pablo está enseñando es que la manera de actuar de Dios es contraria a la que el mundo espera.
La sabiduría de este mundo es contraria a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios, los principios del reino de Dios no se basan sobre la fuerza humana, no se basan sobre nuestra economía o los enchufes que tenemos para que nos den un trabajo o para buscar atajos, no se basa sobre nuestras capacidades, sobre nuestras posibilidades, sobre condiciones personales, familiares, sociales, no, nuestra fuerza viene del cielo. Y la sabiduría que viene de Dios nos dirige hacia cosas que a veces son locura para el mundo. Vivir en la voluntad de Dios significa vivir según la sabiduría del reino de Dios. Y no según la sabiduría de este mundo. Significa tener la mentalidad del reino de los cielos y abrazar los principios que rigen ese reino celestial. ¿Me estás entendiendo? Así que hazle espacio a Jesús en tu vida. Hazle espacio a Jesús en tu hogar. Hazle espacio a Jesús en tu vida para que reine y cumpla sus propósitos contigo y con todo tu entorno. Un mundo que no tiene lugar para Jesús y para sus principios es un mundo que necesita ser alumbrado por la luz de Cristo, porque vive en la oscuridad, porque anda ciego. Y eso solo es posible a través de hombres y mujeres que han conocido la luz verdadera que es Jesús, a través de su amor y de su perdón, y que decidan no esconderse, porque la luz no se puede esconder, sino alumbrar. Y para que alumbre una luz tiene que estar en un lugar oscuro, porque en pleno día no se distingue, no se aprecia. Así que necesitamos caminar al lado de personas que necesitan a Cristo para presentarle la luz. Jesús nos dejó una misión, la gran comisión, cuya base y fundamento es la predicación del Evangelio. Es ir, predicar, hacer discípulos, enseñar la palabra, bautizar, orar por ellos. Lo leemos en Mateo, lo leemos en los Evangelios. Necesitamos tener este pilar en nuestra vida cristiana, tener como principio de base de nuestra vida de fe el hablar de Cristo a las gentes. ¿Cuántos dicen amén? Es muy bonito estar aquí, este local muy precioso, y vernos todas las semanas, pero no podemos limitar nuestra vida cristiana en venir al culto o en hacer un servicio que cada uno podemos estar haciendo aquí dentro, o ayudar en obra social, en cosas que podamos estar haciendo, como una ayuda misionera puntual, las cajas de Navidad o lo que sea. Debemos de predicar a Cristo todos los días, todas las semanas, todos los meses, buscar oportunidades para poder hablar del Señor que ha venido, ha muerto y ha resucitado, y que la gente necesita ser perdonados y recibir salvación. ¿A cuántas personas le has hablado del Señor esta semana? ¿A cuántas personas le has hablado del Señor en este mes? Silencio, por favor. ¿A cuántas personas en este último mes le has hablado del Señor? ¿O en este año? Un cristiano que no predica de Cristo es un cristiano seco. Es un cristiano que no da a luz, no da fruto, no se multiplica. Porque no ha entendido la base de la misión de Cristo en esta tierra. Así que hazle espacio a Jesús y a la evangelización en tu agenda. Hermanos, estoy terminando. Y concluyo diciendo esto: que si en nuestra vida no hay pilares, tales como la oración, el estudio de la palabra, amar y servir a Dios como familia y dar a conocer a Cristo a las personas, nuestra casa no se están edificando sobre la roca, las estamos edificando sobre la arena. Porque la casa representa la vida, y la vida es el tiempo. Es el tiempo que transcurre mientras sigue respirando aquí abajo. Y si entre tantos afanes que tenemos debajo del sol
no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para leer la Biblia. No tenemos tiempo para estudiar o meditar. No tenemos tiempo para la familia. No tengo tiempo para mis hijos. No he tenido tiempo para estar con mi cónyuge. No tengo tiempo para ver a mis padres. No tengo tiempo para congregarme, ver a la familia de la fe. No tengo tiempo para servir. No tengo tiempo para comprometerme en la obra. Si no tenemos tiempo, no tengo tiempo para evangelizar, ¿cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿Para qué nos estamos esforzando tanto debajo del sol si los que son los pilares no los tenemos en nuestra vida? ¿Dónde pasamos la mayor parte del tiempo? ¿Para qué nos estamos desgastando y esforzando? Eso te dirá cuáles son las prioridades en tu vida. Eso te dirá cuáles son los pilares, los principios de vida sobre los cuales estás fundando tu casa. Pero hoy el Señor nos ha recordado cuáles deben de ser los principios. Sus principios deben de ser nuestros principios y los pilares sobre los cuales edificamos toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?